hogar, con nuestra familia. Pues estamos en esta situación en que no podemos ir a la casa del Señor de adoración, pero aquí estamos como familia y pienso que todos los hermanos de la iglesia están haciendo lo mismo y entonces estamos unidos adorando al Señor. Y vamos a en esta tarde dar inicio, hermanos, con una hermosa lectura bíblica ahí en Salmo 34, una bien conocida, pero nos habla la verdad que debemos adorar al Señor en todo tiempo. Vemos cómo está este tiempo, bien difícil para nosotros, pero ahí hay que alabar al Señor en este tiempo en que estamos. Amén. Dice así el Salmo 34, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos su nombre a una. Busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados y su rostro no se avergonzaron. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que mal hacen, para estar de la tierra la memoria de ellos. Clamaron los justos y Jehová oyó, libróles de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime al alma de sus siervos, y no será asolado cuantos en él confíen. Amén. Hay promesa para la iglesia. Hay promesas para los que confiamos en él. Gloria al Señor. Y es el momento en que debemos unirnos nosotros los cristianos a adorar al Señor. Lamentablemente como iglesia buscamos este tiempo para hacerlo un poco más, y la palabra del Señor nos dice que en todo tiempo hay que adorar al Señor, pero estamos aún a tiempo para que nosotros nos preparemos y así glorifiquemos al Señor, hermanos. Vamos primero a elevar una oración al Señor. Pónganse de rodillas y así vamos a dar inicio con una oración. Señor Jesús, en esta hermosa tarde venimos delante de ti, Señor. Venimos, Padre Santo, para darle gracias por la vida que tú nos has dado, Señor, de poder estar siempre en nuestro hogar, Señor, para adorar, para exaltar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza, Señor, y que todo, Dios eterno, lo dejamos en tus manos, Señor. Estamos acercándonos ante ti, Señor, porque tú eres quien mereces esa alabanza, mereces la gloria, mereces todo, Señor, para que nosotros, tus hijos, Señor, adoremos tu nombre, Dios mío. Tu palabra dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí tú has prometido, Señor, estar con nosotros. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Es más, Señor, nosotros tenemos en este momento aflicción, pero tu palabra dice que de todas ellas tú nos librarás, Señor. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, vamos a adorar tu nombre. Señor, vamos a exaltar tu nombre, Señor Jesús, porque tú mereces, y quien tiene cuidado de nosotros merece adoración, merece alabanza, merece que nos arrodillemos, que nos postremos ante ti, Señor, que le adoremos de todo nuestro corazón, Señor, porque nada falta a los que a ti le temen, Señor, nada falta a los que confían en ti, Señor. Esa es nuestra esperanza, Señor. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, por nuestra vida, por el pecado que hacemos delante de ti, Señor. Tú eres justo y nosotros, Señor, personas con falta, Señor, delante de ti, pero tú eres poderoso. Tu amor es tan grande que cubre todo, Señor.
Gracias, Señor, por amarnos, por perdonarnos, Señor. Venimos delante de ti, Señor Jesús, para adorarte. Permita, Señor, que lo que vamos a hacer aquí en este hogar, Señor, sea para honra y gloria de ti, Señor Jesús. Te lo pedimos, lo hacemos con humildad, Señor, y este lugar se vuelve, Señor, una casa de adoración, una casa donde alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, porque tú mereces esa alabanza, esa adoración, Señor. Pedimos por los demás hermanos que están, Señor, de la misma manera. Así esperamos, Señor, porque tenemos necesidad, señores. Tenemos necesidad de estar, Dios mío, en tu casa, en comunión contigo, Señor. No puede faltar esto, Señor, de dejar de adorarte, Señor Jesús. Y gracias por la iglesia, Señor, que lo está haciendo, Señor. Y pedimos que nos ayude, Señor, para hacerlo de todo corazón, Señor. Reciba cada alabanza, reciba nuestra adoración, Dios mío, y vamos, Señor, a escuchar tu palabra también. Eso es maravilloso, Señor. Te pedimos que nos des esa fuerza, esa gracia para hacerlo, Señor, porque dependemos de ti, Señor, en esta hermosa hora. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Reciba toda alabanza, toda adoración, Señor. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre Santo. Aleluya, Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón. Aquí tenemos a los hermanos que tienen la música y así vamos a salir bien con la alabanza. Gloria a Dios. Vamos a cantar No hay otro Salvador aquí. Creemos que no hay otro como nuestro Señor, es quien nos salva. Y hay salvación para las personas también que no han querido aceptar, no han querido también comprometerse con nuestro Señor Jesucristo. En Jesús hay salvación. El número 59. Gloria a Dios. No hay otro Salvador aquí en el mundo para mí. No hay otro intercesor por mí después de mi Jesús, pues Él murió en la cruz por sí, por redimirme a mí y a todo pecador que a sus palabras sea fiel. En la cruz Él murió y su sangre vertió, fue el tormento sufrió, en su agonía fatal, del costado mandó una fuente
mis culpas muriera en la cruz. Aún indigno y vil como soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz murió. El sublime y eterno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz murió. El sublime y tierno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Este anhelo constante a Cristo seguir, mi camino sé que lo marcó, y por darme la vida Él quiso morir, y en su cruz mis pecados clavó. Mis pecados llevó, en la cruz murió. El sublime y eterno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el número 120, en este mundo lleno de dolor. Gloria a Dios. Lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil, soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré o a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo es la vida y Él es la verdad. Mi gozo es caminar con Él. Cristo es el único camino a Dios. A mí más dulce que la miel. ¿A quién iré o a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y me adoptó. ¿A
Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, de Dios. Es el momento en que nosotros debemos de acercarnos al Señor, a Jehová nuestro Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, oh Dios, esperaré.
Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, tu presencia yo la siento en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras viva y exista en mi ser. A veces el enemigo quiere volver mi vida prisional, pero el Espíritu Santo que me guía me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, mientras viva y exista en mi ser. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey que mereces alabanza, que mereces adoración. Tú eres el único, Señor, digno de alabanza, digno de adoración. Que nuestros labios expresen, Señor, con todo nuestro corazón esa alabanza, Señor, no de labios solamente, sino que salga de lo profundo de nuestra alma para ti, Señor, y tú recibas esa alabanza, esa adoración que estamos haciendo delante de ti, Señor, porque tú estás en este hogar, tú estás en medio nuestro, Señor, tú estás aquí para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos fuerza
pasando este momento tan difícil, Señor, que no podemos, Señor, congregarnos, no podemos estar en tu casa donde tú dices que habitarías, Señor, pero aquí estamos, Señor Jesús, aquí estamos, pequeña manada, adorándote, exaltando tu nombre, Señor, porque tú mereces, no debemos detenernos, Señor, de adorarte, de bendecir, de exaltar tu nombre, Señor, y eso estamos haciendo, Señor, para adorarte, Señor. Reciba la adoración, reciba la alabanza que estamos haciendo, Señor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Jesús. Aleluya, Señor, muchas gracias. Amén, hermanos, gracias al Señor. Ya hemos cantado, el Señor está con nuestras alabanzas y hay que continuar. Vamos a desempeñar un pequeño privilegio. Vamos a dar la lectura, hermano David Salomón. Luego se preparan los hermanos con unas dos alabanzas. Invito que vamos a vivir en Salmos 91. Salmo 91. Tenemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Sus plumas te cubrirán y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Quedarán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrán mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré, pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. Aleluya. Amén. De Dios, gracias al Señor. Hermosa lectura bíblica, hermanos. Hay promesas en el Señor y podemos ver que esa es una promesa para nosotros, la iglesia. Estamos pasando en un tiempo bien difícil, dice el 6. Ni pestilencia que anden en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Lo que está pasando no está esperando la noche para destruir, sino que está haciéndolo de día y de noche, pero de todo eso el Señor nos ha prometido guardarnos a nosotros como iglesia del Señor. Y esa es nuestra confianza y por eso estamos aquí. Él nos ha prometido protegernos. Vamos a dar el tiempo al hermano Delmi y va a cantar unas alabanzas, nos canta todo el tiempo ahí. Viendo el programa que teníamos. Aleluya. Amén, de Dios. Amén, de Dios. La primera es Misioneros. Número 160.
glorificado al Señor, pero quiero leer una lectura bíblica para dar el tiempo a nuestros hermanos. Yo quiero que busquemos ahí en Isaías capítulo 56. Ahí es una palabra muy bonita, hermanos, para nosotros. Quiero que todos. Isaías 26. Perdón, 26. Isaías 26. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice, vamos a leer el 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuanto los castigaste, como la premiada cuando se acerca al parto, gime y da gritos con sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Tuvimos dolores de parto, parimos como vientos, salud ninguna hicimos en la tierra, ni callaron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán junto con tus cuerpos muertos y resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortaliza, y la tierra echará a los muertos. Aquí es donde yo quiero que pensemos en esta palabra. Anda, pueblo mío, dice, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un momento, por un momento, en tanto que pasa la ira, porque he aquí Jehová sale de su lugar para visitar la maldad de los moradores de la tierra. Contra él y la tierra destruirá, y su sangre y no más encubrirá sus muertos. Amén. Este versículo 20 es muy interesante, al ponerle cuidado, mis amados hermanos, pueden sentarse. Dice, anda pueblo mío, y entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, dice, por un momento, en tanto que pasa la ira. Entonces, ahí hay mucho que entender la palabra del Señor. Hay que escondernos por un momento, dice, mientras pasa la ira del Señor. Así es que estamos nosotros que no podemos ir a la casa del Señor, a la casa de oración, pero aquí estamos como iglesia del Señor, adorando al Señor. Y vamos a escuchar el mensaje y le vamos a hacer tiempo a nuestro hermano Armando de traer la palabra del Señor. Amén, hermanos, que les bendiga en esta preciosa tarde. Amén. Les bendiga a nuestros hermanos y amigos que también nos están viendo. Agradecemos a Dios por este privilegio a pesar de la situación, pero qué bonito es poder alabar y glorificar el nombre bendito del Señor. Eso no debemos dejar de hacerlo. Como dice el salmista en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahí no solamente está diciendo cuando tenemos abundancia de pan, cuando estamos trabajando bien, cuando tenemos salud o cuando no hay ningún problema en nuestras vidas, ¿verdad? Sino que los momentos más difíciles de nuestra vida es donde debemos de buscar más a Dios, porque el apóstol Pablo decía que cuando él era más débil, ahí venía a ser fuerte, porque ahí el poder de Dios se manifestaba, se glorificaba en él, porque cuando nosotros somos débiles humanamente, entonces le dejamos a Dios que Él obre en nuestra vida, y ahí es donde el Señor se glorifica. Así que yo les voy a invitar que oremos en esta hora y luego vamos a ir a la palabra del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios bendito de nuestra salvación, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti una vez más, Señor, reconociendo que solamente tú eres digno de suprema alabanza, de adoración, Padre eterno. Gracias te damos por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, aquí con este pequeño grupo, Señor, con esta pequeña manada, Dios mío, pero estamos dispuestos para bendecir tu nombre, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, aleluya, porque tú nos das vida, nos das salud y fuerzas. Oh Padre, en el nombre de Jesús,
Bendice este hogar, bendice nuestra familia aquí presente, Padre. Bendice cada familia en el mundo, Dios bendito. Bendice cada uno de nuestros hermanos y amigos, Padre, que están viendo, Señor. Glorifícate en cada vida, trayendo, Señor, paz al corazón del pueblo, Dios mío. Oh, Señor, que tu palabra lleve el aliento, que tu palabra, Señor, lleve el consuelo, Señor, aleluya. Oh, Padre Santo, porque a quién hemos de acudir, sino a ti, Padre del cielo. Si solamente tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder entender tu palabra, bendito Señor. Dame la sabiduría para exponer, Señor, lo que tú quieres, lo que está escrito, Padre. Que nos sea de bendición, Padre. Que con gozo podamos recibir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, usa mi vida, Señor, porque yo solamente soy un instrumento en tus manos, Padre. Aquí estoy para que tú me uses para la gloria de tu nombre. Oh Señor, aleluya, para que almas se conviertan al oír el mensaje de tu palabra, mi Dios. Que aquellos que están caídos sean levantados, Señor. Aquellos que no han decidido, Señor, que lo puedan hacer. El que está enfermo pueda ser levantado en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En esta hora te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Oh Padre Santo, te damos gloria y te damos honra. Aquí estamos, Señor, aleluya, dándote gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Hebreos capítulo 2. Epístola a los Hebreos en el capítulo 2. Ahí vamos a estar meditando en esta hora, amados hermanos, amigos. Y vamos a leer esta palabra siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Escritura nos dice de esta manera: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy quiero que meditemos en este pasaje y el tema es no dejemos que otro tome nuestra corona. Nosotros, hermanos amados, hemos recibido una salvación tan grande, tan preciosa, y esa es la corona que nosotros tenemos. La salvación es el casco, dice en otro pasaje en Efesios capítulo 6, es algo que va sobre la cabeza. Amén. Y sabemos que una corona va sobre la cabeza, ahí se pone. Entonces, en este caso, hermanos, nuestra corona es la salvación que el Señor nos ha dado. Por eso, aquí, hermanos, el escritor a los hebreos nos está exhortando a mantenernos firmes en la profesión que tenemos y que no descuidemos, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. Es un regalo tan precioso, hermanos, que no se puede comparar con nada en el mundo. Vemos que hay personas que son multimillonarias, que tienen todo, hermanos amados, pero si no tienen la salvación, de nada les sirve, ¿verdad? Creo que el creador del Apple, hermanos,
testificaba a un hombre con demasiado dinero, pero enfermo y sin Cristo. Amén, que a pesar del gran éxito que había tenido, hermanos, su producto y todo eso, ¿verdad? Claro, con la explotación que hacen a los pobres chinos, porque aquí hacen todo y allá lo arreglan. Y entonces ya lo llevan a Japón a perfeccionarlo. Bueno, muchas cosas así trabajan. Pero él decía que de nada le servía todo el dinero que tenía si no podía obtener ni con todo su dinero ni siquiera la salud física, mucho menos una salvación tan grande. Y muchas personas de la misma manera, hermanos, que han tenido títulos. Me impactaba, hermanos, el testimonio de un general del ejército. Era una persona muy preparada, hermanos, que se enfermó. Pero antes de morir, su última voluntad era que fuera cargado hacia la sepultura por los mejores médicos. Ese era su deseo. Y no importaba cuánto tenían que pagar, pero que los mejores médicos lo cargaran. Y que llevaran todos los reconocimientos que le habían dado y que los fueran dejando tirados en el camino mientras iban a la tumba. Y entonces, como él no pudo sobrevivir y murió, hermanos, y ya luego pues preguntaban por qué razón él pedía que los mejores médicos le llevaran a sepultarlo. Él quería dejar un mensaje, hermanos, que no importa lo que el hombre haga, no importa cuánto dinero tenga o qué sabio sea, hermanos amados, que cuando Dios decide que alguien se muera, en medio de los mejores médicos se puede morir. Por eso él creía en Dios. Por eso él dijo, para que vean que es Dios quien domina sobre todas las cosas y que a pesar de que él creía en él se iba a morir. Y que fueran dejando, hermanos, sus reconocimientos, porque eso es lo que son los reconocimientos. Él los tomaba por basura, como el apóstol Pablo. Él dijo que todo lo que él había obtenido, él lo había tomado ya por basura, por ganar a Cristo. Y que no importa, hermanos, cuántos reconocimientos una persona pueda tener, hermanos, pero eso, ¿qué pasa? Se quedan ahí, se llenan de polvo, ¿verdad? Les he testificado que cuando yo estaba en el mundo y jugaba fútbol, ganamos trofeos, ganamos medallas y tenía todo eso ahí, pero siempre se llenaban de polvo y a cada poco tenía que estarlos limpiando porque ahí los tenía, ¿verdad?, sobre mi mesa de noche. Entonces tenía que estarlos limpiando y veía yo, y un día comprendí que todo eso es basura, no sirve para nada. Dije, ¿para qué voy a seguirlos limpiando? Mejor los boto, los tiro. Porque aunque eso era algo para mí, pues, de lo que yo había ganado en el mundo, y yo me sentía bien porque decía, bueno, esto ganamos con nuestro esfuerzo jugando, pero realmente todo eso no vale nada, hermanos amados. No vale nada. Pero lo que realmente vale es la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado y está ofreciendo para todos. Amén. Amén. No es solamente para unos. Dice la Biblia que el Hijo de Dios vino y murió por todos, para que todo aquel, dice, que en Él cree, no se pierda. Pero es solamente los que creen. Los incrédulos no, amados hermanos, no van a ver la vida. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, tenemos la salvación. Y esto es lo más maravilloso que el hombre pueda obtener, porque cuando nosotros partamos de esta tierra, ya sea que muramos o que el Señor venga cuando estemos vivos, vamos a pasar, hermanos, y llegar, como dice el canto, más allá del sol, ¿verdad? Tenemos un hogar. Y ve qué hermoso que no vamos a tener que pagar un boleto, hermanos, para llegar, ¿verdad? Si uno se mueve de un lugar para otro, hay que pagar pasaje. O si va, hermanos, a tomar un vuelo, pues también hay que pagar para que lo lleven a uno. Pero con Cristo, hermanos, no necesitamos nada de eso, sino que esto es gratuito, solamente que nosotros creamos en el Señor y le entreguemos nuestro corazón. Ahora aquí el escritor está diciendo, por tanto, es menester, o sea, es necesario
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos o deslicemos. Ahora aquí hay una palabra clave y dice por tanto. ¿Por qué está esa palabra ahí? Si usted lee en el capítulo 3, está la misma palabra, por tanto. Si lee otros libros de la Biblia, va a encontrar aquí mismo en el Nuevo Testamento, en las cartas, esa palabra, por tanto. Y mucho se dice aquí en Hebreos, por tanto. ¿Qué quiere decir por tanto? Por lo que ya se ha dicho. Es como quien dice, por tanto, o sea, detente y fíjate qué hemos hablado, qué hemos estado diciendo. ¿Y de qué se ha estado hablando anteriormente? Y la respuesta está ahí en el capítulo 1. Por tanto, dice, es menester que con más diligencia es cuidado, es prontitud, es estar atento a uno a aquello. Y en el verso 1 del capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces dice, por tanto, por cuanto Dios ha estado hablando, dice, muchas veces y en muchas maneras a los padres en otro tiempo, por medio de los profetas. Recordemos que siempre a Israel Dios le envió a sus profetas madrugando, dice. O sea, con tiempo, siempre, nunca faltó la palabra de Dios en medio de ellos. Desde que salió, hermanos amados, Israel de Egipto, la palabra de Dios estaba ahí, porque Moisés, el siervo de Jehová, él estaba dando la palabra, siempre les estaba comunicando el mensaje de la palabra. Murió Moisés y Dios levantó a Josué, y Josué de la misma manera los instruyó, los guió en el camino del Señor. Y ya cuando iba a morir, Él les deja instrucciones y Él les dice, ¿saben qué? Ya han conocido al verdadero Dios. Pero si mal les parece servir a Jehová, bueno, escojan a quién van a servir. Si quieren ir a adorar a los dioses de los cuales adoraron vuestros padres cuando estaban allá en Mesopotamia, al otro lado del río, pues vayan y adórenlos. O si quieren adorar a los dioses de los cananeos en cuya tierra habitáis, pues vayan, adórenlos. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. No importa lo que pase, pero nosotros debemos de servir a Jehová con nuestra familia. Eso es lo que está diciendo Josué. Y entonces, hermanos, él les estaba ahí hablando la palabra de Dios. Después, hermanos, Dios empezó a levantar más profetas. Hermanos, a Samuel, por ejemplo, un fiel ministro, hermanos de Jehová, un fiel profeta, que ninguna de sus palabras cayó a tierra, o sea, se las llevó el viento, porque hubiera sido mentira. Todo lo que Samuel habló en nombre del Señor, todo eso se cumplió. Levantó el Señor videntes, levantó, hermanos, cuantos profetas, y ahí estaban siempre, hermanos, hablando la palabra de Dios. Muchas veces los enviaba de Judá hasta Israel para que fueran a hablar la palabra del Señor, pero ellos no querían escuchar. Ellos, hermanos, como ahora, la gente, hermanos, quiere escuchar mentira. Quieren escuchar cosas que les agraden, pero no que les hablen del pecado, no que les hablen del infierno. Eso no quiere la gente escuchar. Amén. Si no quieren escuchar, hermanos, que les va a ir bien en esta tierra y que van a prosperar en todo lo que hagan. Pero los profetas nunca llevaron mensajes, los verdaderos de Dios, nunca llevaron mensajes tales, sino que ellos llevaban un mensaje de arrepentimiento, que se arrepintieran, que se convirtieran de sus malos caminos, que se pararan en la senda antigua y preguntaran cuál era el buen camino y que anduvieran en ellos. Pero el pueblo siempre decía, no andaremos. Pero cuando venían los falsos profetas y hablaban, hermanos, entonces el pueblo
ahí se aglomeraba y estaban todos juntos y estaban contentos. ¿Por qué? Porque les hablaban y profetizaban mentiras. Y eso es lo que están haciendo ahorita esos falsos profetas, esos falsos llamados apóstoles. Hermanos amados, diciendo que esto ya se va a terminar, andaban atando ahí un pseudo apóstol, hermanos, unos días atrás, atando el coronavirus y que esto y que el otro y que se iba a terminar. Y entonces, y hablando un montón de barbaridades, ¿verdad? Pero luego lo refutaba un hermano de aquí que es gringo. Bueno, juntaron los videos, ¿verdad? No es que se estuvieran debatiendo ellos entre sí por una y otra cosa. Pero, hermanos amados, él decía que todo se iba a terminar y que no más muerte y que todo, bueno, muchos han muerto. Para esos días no habían muerto tantos, han muerto miles y miles después de que estaba hablando sus mentiras. ¿Ve? Y este hermano, él decía que realmente las cosas tienen que pasar porque Dios lo tiene establecido. Y si tenemos que morir, decía, vamos a morir. Porque recordemos, hermanos amados, que dice la Escritura, hermanos, que Él tiene el poder sobre el mar. Hablábamos de eso, ¿verdad? El viernes, como la gente y los discípulos se asustaban. ¿Y quién es este que aún la mar y los vientos le obedecen? Y de ahí se desprendía él para hablar. ¿Quién es este? Es Jesús, nuestro Señor, a quien el mar y los vientos le obedecen. Y ahora él ponía, hermanos, el ejemplo en Indonesia y Japón, cuando el tsunami. ¿Cuántas miles de personas no murieron? Arrasó a congregaciones, gente que estaba buscando de Dios. ¿Por qué murieron? ¿Por qué no los libró el Señor? ¿Acaso no tiene el poder para decirle a la mar que se calme y la mar se va a calmar? Sí tiene poder, hermanos amados, para hacerlo. Pero Él dejó que todo eso pasara, hermanos amados. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano. Quizás muchos nos vamos a preguntar, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite? Bueno, Él es soberano. Él hace según su voluntad. Y entonces, hermanos amados, el Señor estuvo hablando por medio de los profetas. Amén. Hasta Juan, que fue el último profeta verdadero de Dios, que vino y anunció, hermanos, el arrepentimiento. Luego vinieron los apóstoles. Vino Jesucristo, hermanos, y seguimos nosotros hasta este día. Pero ahora el Señor nos ha hablado, dice, por medio del Hijo, porque tenemos su palabra. Y es como Dios habla a nosotros. Jesucristo, nuestro Señor, Él no escribió un libro. Aquí no dice este es el libro de Jesucristo, ¿verdad? No, pero toda la Biblia habla de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos ellos hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Él es el principal en toda la Biblia. Entonces Dios habló el mensaje de la salvación. Él habló, hermanos, que hubiera arrepentimiento en su nombre, que se predicase en su nombre el perdón de los pecados, comenzando en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que hicieron aquellos siervos de Dios, hermanos amados. Amén. Y hablaron, anunciaron la palabra del Señor. Pero, hermanos, Él dice, por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, ya tenemos el mensaje. Ahora cuidemos lo que nos ha dado Dios. Porque acaso dice, no deslicemos. Sabemos, hermanos, que cuando uno se desliza, ¿verdad? Que se golpea fuerte. Amén. Y entonces, especialmente para una mujer es mucho más peligroso que si se desliza y se golpea, uno se tuerce el pie y luego anda ahí doliéndose. Hermanos, pero deslizarse en el Evangelio es muy peligroso porque muchos ya no han podido regresar después de un desliz. Amén. Y entonces, hermanos, ahí en Hebreos 12:25 dice la bendita palabra de Dios. Mirad, dice, que no desechéis al que habla.
Porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y aquel que hablaba, hermanos, que la tierra era Moisés, el que les hablaba, hermanos, y el Señor se apareció en el monte Sinaí, aquel monte temblaba, por eso cantamos la gloria de Jehová, cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba, dice, porque Dios estaba ahí. Pero ahora el Hijo de Dios habla desde los cielos, y ahora Él dice, no solamente voy a conmover la tierra, sino aún los mismos cielos van a ser conmovidos delante de su divina presencia. Y Él le habló encarecidamente a Israel. Allá en Deuteronomio, en el capítulo 4, por ejemplo, el Señor le habló al pueblo, hermanos, que obedeciera, que siguiera sus mandamientos. 4:9 de Deuteronomio dice, por tanto, estaba hablando de esta frase, ¿verdad? Por tanto, y aquí la tiene también este versículo. Por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Nuevamente la palabra diligencia. Que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos y a tus nietos, a los hijos de tus hijos. Entonces la palabra del Señor está hablando aquí que no nos olvidemos de las cosas que hemos visto, que hemos oído. Y nosotros como cristianos tenemos que repetir estas cosas a nuestros hijos. Todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, hay que contárselas para que ellos aprendan también a temer al Señor nuestro Dios. Que el día que ellos se encuentren en una prueba, sepan que ya otros hemos pasado por la misma. Por eso es que está todo esto escrito aquí. Amén. Amén, porque cuando nosotros pasamos una prueba, un momento difícil, entonces si conocemos la Biblia vamos a saber que realmente ya otros han sufrido más que nosotros. Les decía, hermanos, cuando a mí me detuvo migración en el 2010 y a mí me llevaban encadenado aquí, hermanos, cadenas atrás, cadenas aquí, como que fuera yo un criminal. Y hermanos, y así me llevaban también cadenas en los pies, como que uno se iba a estar escapando, no había para dónde agarrar. Y entonces cuando yo iba, hermanos, y me llevaban, yo le decía, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Verdad? Yo como que empecé a renegar por la situación en que estaba yo viviendo. Pero el Señor, hermanos, me puso la palabra en mi vida para no hacerlo larga, ¿verdad? Entonces el Señor me dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso alentó mi corazón, hermanos, pero yo seguía, veía a los demás y decía, Señor, pero yo te estoy sirviendo, estoy trabajando en tu obra, estoy haciendo la lucha por vivir en santidad, pero ¿por qué esto ahora? Y entonces me manda el Señor a la palabra nuevamente y recordaba cuando el apóstol Pablo y Silas estaban en Filipos, en la cárcel. Y esa palabra vino y empecé a meditar paso por paso. Bueno, ellos los agarraron, dice que los azotaron y no había quien les fuera a limpiar las heridas ahí o a darles de comer. O sea, iban bien lastimados. Iban, hermanos, encadenados, sin comer, lo más seguro. Y estaban allá, hermanos, en la prisión. Y, hermanos, ¿qué estaban haciendo ellos a medianoche? Oraban, dice, y cantaban himnos a Dios. ¿Qué haría usted en esa situación? ¿O qué haría yo? Llorando. Tal vez estaríamos renegando, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Y entonces yo le dije, Señor, haz conmigo tu voluntad, haz de mí lo que quieras y perdóname por andarte renegando, porque ellos sufrieron mucho más que yo, por lo menos a mí no me habían azotado. Y gracias a Dios, hermanos, porque ahí es donde la palabra nos fortalece.
y nos ayuda para poder seguir hacia adelante. Y entonces dice que no descuidemos lo que hemos recibido, porque si la palabra dicha por los ángeles, dice, fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. O sea, aquí, hermanos, se refiere, hermanos, a Moisés, que él fue el que les dio esta palabra por medio de los ángeles, y él fue, hermanos, aunque ciertamente fue el ángel del Señor que se le apareció, el ángel de Jehová, que le habló y dio la palabra. El ángel del pacto iba delante de Israel y siempre él les hablaba, dice, pero toda rebelión y desobediencia, dice, recibió justa paga de retribución. Y si tomamos un ejemplo de la palabra de Dios, ahí encontramos a Coré, a Datán y a Abiram. Ellos empezaron a contradecir, hermanos, por ser levitas. Ellos querían también tomar el sacerdocio. Era algo que Dios no los había llamado para eso. Porque Dios llamó a Aarón para que él fuera el sacerdote, y su descendencia eran los que iban a seguir como sacerdotes, no cualquier otro, no solamente. Pero los levitas ya tenían un gran privilegio, hermanos, ser la posesión de Jehová. Y tener, hermanos, la oportunidad de trabajar en la obra del Señor. Ellos estaban en el tabernáculo, en ese tiempo no había templo, pero ellos servían todos en el tabernáculo. Y estaban ahí, hermanos, pero ellos no, ellos se rebelaron e hicieron las cosas mal, hermanos, y se rebelaron en contra de Moisés. Pero ellos tuvieron, dice, su justa paga de retribución. Amén, porque cuando ellos se rebelaron, vino, hermanos, la palabra, porque fue Moisés quien dijo, amén, para probar al pueblo. Y él dijo, si estos hombres perversos mueren como cualquiera de los hombres, entonces sepan que Jehová no me ha enviado. Pero dijo, si algo nuevo sucede y la tierra abre su boca y los traga, entonces sabrán todos que estos hombres han irritado a Jehová y que Dios envió a Moisés. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Inmediatamente la tierra, a la voz de Moisés, abrió su boca y fueron enviados al abismo aquellos hombres perversos, hermanos, y tuvieron su paga de retribución, por cuanto, hermanos, la palabra fue firme. Es que a quien Dios envía, hermanos, Dios lo protege, Dios lo guarda. Otro día María se levanta hablando que por qué acaso no ha hablado Dios a través de nosotros también. ¿Por qué tenemos que estar siempre obedeciendo a Moisés? Y Dios les habla y les dice, salgan, quiero hablar con ustedes. Y entonces a Dios no le agradó la murmuración de María y de Aarón. Entonces él dijo, hermanos, si yo levantare un profeta, él les hablará en visión. Yo me manifestaré a él en visión, pero no así, dice, con mi siervo Moisés, el cual es fiel en toda mi casa. Amén. A él boca a boca, dice. Amén. He hablado con él de esa manera. Y entonces la lepra cayó inmediatamente sobre María. Amén. Porque, hermanos, la palabra se cumple y toda desobediencia recibe justa paga de retribución. Y esto es lo que a muchos no les gusta. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que suceder esto, verdad? No, si la palabra de Dios, la palabra es fiel. Y aun cuando uno habla las cosas, hermanos, se cumplen. Se cumplen, hermanos. Y eso yo lo vi 2 veces en mi vida, y por eso mejor ahora me quedo callado. Y le pido al Señor me ayude, porque 2 veces no estaba orando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor misericordia. Y ya después dejé a esas personas en las manos de Dios, y esa palabra se cumplió. Vino Dios y trató con esas personas. Amén. Y después a mí me dolió, me tocó llorar por la situación. Ve, pero Dios es fiel, hermanos. Amén. Dios es fiel, y la palabra Él la respalda. Por eso le dijo a Pedro, todo lo que atares aquí en la tierra va a ser atado allá en los cielos. Y lo que tú desates
pues yo también voy a avalar esa palabra. Amén. Entonces, si ellos, hermanos, ahí decía en Hebreos 10:28, dice la palabra del Señor, que cualquiera, hermanos, que hablare mal en contra de la ley, el que menospreciare, dice, la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Vemos que aquí cualquiera que hablara en contra de la ley, hermanos, habiendo testigos, era castigado, moría, dice, inmediatamente. Ahora, cuánto más si nosotros hollamos, pisoteamos al Hijo de Dios. Eso no tiene perdón de ninguna manera. Y ahora dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco, dice, una salvación, o si descuidamos, dice la otra versión? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Entonces, la salvación que el Señor nos ha dado es gratuita, porque nadie, hermanos, puede pagarla. Es la sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. No tiene precio, no se puede pagar con nada de este mundo, porque todo esto es abominable a los ojos del Señor. Y la sangre preciosísima del Señor, hermanos, tiene mucho valor, porque nos limpia de todo pecado. Antes los rituales servían solamente para cubrir aquel pecado, pero ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esa es la función de la sangre de Cristo. Muchos andan invocando la sangre ahorita de Cristo, pero eso es hechicería. La sangre de Cristo no es para cubrirse, es para limpiar todo pecado, para purificar los pecados, para perdón de los pecados. Para eso es la sangre preciosa del Señor. Entonces nosotros no vamos a escapar tampoco si descuidamos el mensaje de la palabra de Dios que ya hemos oído. Muchos hermanos recibieron la palabra, pero luego han endurecido su corazón. Y uno se pregunta, pero ¿qué pasa? Si él predicaba, si él era pastor, si él hacía esto, él sanaba a los enfermos. Pero no era él, era Dios quien estaba haciendo las cosas. Pero ahora mírenlo, ya no quiere nada del Señor. A veces cuando uno está evangelizando se encuentra con personas duras, dice, pero es que yo no siento nada, yo quiero, pero no siento nada. Es que ese fue su grave problema. Ya no hay lugar de arrepentimiento para ellos. Por cuanto, hermanos, tuvieron por inmunda la sangre preciosa de Jesús. Por esa razón. Porque si ellos se arrepintieran, Dios los perdona. Para Judas ya no había lugar de arrepentimiento. Porque él fue y se arrepintió, pero con los príncipes de los sacerdotes. ¿Acaso a ellos había ofendido? A quien traicionó Judas fue al Señor Jesús. Pero para él no hubo arrepentimiento de ir y decir y buscar al Señor, perdóname, si todavía estaba allí. Después de que lo traicionó, Pedro ahí andaba cerca. Y aunque lo negó 3 veces, pero él allí andaba, buscándolo. Amén. Y entonces Marcos también, que era un jovencito, ahí estaba. Que sea de lejitos, andaba, él era un jovencito. Ahí con la sábana andaba tapado, que a dormir se iba quizás, pero se fue a ver. Pero hermanos amados, ¿de qué estamos hablando? Hay quienes ya no hay lugar de arrepentimiento, porque si ellos se arrepintieran, Dios los perdona. Porque no hay nada más grande, la herramienta más grande que el hombre tiene es el arrepentimiento, la humillación delante de Dios. Cuando alguien se humilla delante del Señor, cuando alguien reconoce que es pecador, entonces Dios baja su brazo, porque ya trae sentencia para aquel. Pero cuando él se humilla y le pide perdón de todo su corazón, el Señor levanta, hermanos, el castigo que tenía para aquella persona y lo recibe en su presencia. Y lo toma como hijo, porque ese es nuestro Dios, un Dios que ama la misericordia.
A Nínive ya le había sentenciado que en 40 días iba a ser destruida. Pero cuando Jonás lleva el mensaje, Nínive va a ser destruida en 40 días. Miren, hermanos, Dios les envía arrepentimiento a todos. Hasta el rey se arrepintió. Y él mismo promulga ayuno para todos. Y él dice, vamos a ir a clamar a ver si Dios tiene misericordia y se arrepiente del mal que ha pensado hacernos. Y cuando Dios, hermanos, ve el arrepentimiento de los de Nínive, él, hermanos, su corazón se enterneció y él los perdonó. Jonás no quería que los perdonaran, enojado estaba. Él se fue allá al monte a mirar, a ver cuándo venía el fuego sobre Nínive y ser destruida. Pero no, cuando vio que Dios no los quiso destruir, se enojó. Ese es el hombre, hermanos, típico. Pero Dios no es así. Dios, Él ama la misericordia. ¿Ve? Por eso le pone un ejemplo, le levanta una calabacera y un arbolito que le diera sombra, hermanos, porque él estaba muriéndose del calor. Ya cuando viene la sombra, él se siente contento y tal vez dijo, gracias Dios por esta calabacera, porque me está dando allí protección contra el sol. Pero al otro día un gusanito vino y se la comió. Y él estaba molesto en gran manera por causa de que, hermanos amados, la calabacera se había muerto. Entonces le dice, Dios, ¿tuviste tu compasión de un árbol que en la mañana creció y en la noche se murió? ¿Cómo no voy yo a tener compasión, dice, de esas 120,000 personas ahí que no saben distinguir su mano izquierda de su mano derecha? Y Él les perdonó, hermanos y amigos. Así cualquier persona que hoy entregue su corazón al Señor, Él le va a perdonar. Pero aquel, hermanos, que ya ha sido perdonado, pero luego va y ensucia su vestimenta y hace cualquier cosa, ya no tiene lugar de arrepentimiento. Y eso es lo que les pasa. Por eso muchos se van a perder por esa causa, porque ya su corazón ya no va a poder arrepentirse. Por eso nosotros no descuidemos lo que tenemos. No dejemos que otro venga y tome nuestra corona. Y ese es el tema del mensaje, y eso es lo que pasa, ¿ve? Muchos han estado allí, hermanos, tal vez trabajando, predicando, y viene otro, hermanos, y ya se toma ese lugar. ¿Por qué? Porque él fue obediente a la palabra de Dios, y él empezó a buscar, y Dios lo llena, y Dios le da, hermanos, a cada uno como él quiere, dice. Amén. Amén. Y entonces, hermanos, esta salvación empezó, hermanos, a ser publicada por el mismo Señor. En aquellos días vino Jesús, dice, predicando, hermanos, el evangelio, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él les predicaba, hermanos amados, y entonces, cuando él se fue, hermanos, cuando él ascendió al cielo, todos ellos, dice, se fueron después de la gran comisión y predicaron, dice, la palabra de Dios por todas partes. Y señales y milagros se hacían porque Dios estaba con ellos. Y ahora, hermanos, testificando, dice, juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando Cristo Jesús se fue al cielo, Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense, porque va a venir la promesa del Padre, va a venir el don del Espíritu Santo. Amén, por eso nosotros no nos queremos, estemos unidos donde Dios nos quiere, que ahí va a descender la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Pero eran muchos los seguidores, hermanos, no eran 120, pero 120 creyeron al mensaje. Y no descuidaron lo que tenían. Amén. ¿Se recuerdan, hermanos, que tenía, él envió, dice, a 70 de sus discípulos? Más los 12, ya eran 82. Y las mujeres, ¿y cuántos más no tenía el Señor de discípulos? Eran muchos, hermanos amados. Pero solo 120 realmente creyeron en su corazón. Y ellos no se fueron de Jerusalén. Estaban todos unidos, dice. En el día de Pentecostés,
cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar la palabra de Dios. Y donde iban, hermanos, las señales se manifestaban. Ahí iba Pedro con Juan, hermanos, iban a orar, hermanos, al templo. Y estaba un cojo ahí, hermanos, y él les pide, hermanos, una moneda, les pide dinero. Sin duda ellos tocaron, dijeron, pues no traemos nada. No tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos nada, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, hermanos amados, y saltó, dice, y entró, hermanos, glorificando a Dios en el templo. Y ahí está Dios testificando juntamente con ellos. Y entonces cuando esto sucede en Hechos 4:10, ahí el apóstol Pedro le da la gloria a Dios. Y dice, no, es que fue Jesús, no fuimos nosotros. Si quieren veamos ahí Hechos 4:10, hermanos, para ver cómo, hermanos, ellos no se quedaban con la gloria de Dios, sino que ellos testificaban y hablaban, hermanos, las cosas. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, por él estaba él sano. O sea, ahí está glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque era Dios, hermanos. El 14:3 también de los Hechos. Dice, con todo eso, se detuvieron ahí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando, dice, que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos, o sea, de los apóstoles. Otro pasaje dice, y por las manos de los apóstoles eran hechas diversas maravillas y señales y milagros, porque Dios era con ellos. Dios estaba allí, hermanos, en el negocio. Y ellos siempre testificaban, hermanos, la gloria de Dios. En el 5:32 dice de Hechos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, dice, a los que le obedecen. Y esto es lo que está diciendo aquí. Los repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad, porque es Dios, hermanos, quien reparte a cada uno, dice, según Él quiere. Amén. Entonces, no es que uno no quiera, hay personas que hasta se meten en ayuno por recibir un don, y qué bueno, hay que buscar de la presencia del Señor, pero Dios le va a dar a cada uno como Él quiere. No importa, hermanos, qué hagamos nosotros. Decía un hermano que su abuela ya se metía 14 días de ayuno y se encerraba y no hablaba con nadie, le hablaba con su esposo, le decía, ¿sabes qué? Voy a entrar a orar y no me molesten, voy a ir a estar con Dios. Y solamente una vez al día llegaba el hombre y le decía, mi amor, ¿estás ahí? Y ella decía, sí, aquí estoy. Y así cada día, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y el Señor la llena con su Santo Espíritu. Y ella quería sentir lo que era o tener en su vida el don de lenguas. Y es que dijo, se iba a meter 14 días de ayuno y oración para recibir el don de lenguas. Y estaba, dice, lo mismo. Ya ese día, dice el día 14, como a las 5 de la tarde, ella entregaba a las 6. Entonces estaba bañándose, el esposo estaba ayudándole y le habló el Espíritu Santo. Y le dijo, hija, tu ofrenda ha sido recibida en los cielos, pero no le dio don de lenguas. Pero esa señora, dice el hermano, hablando de su abuelita, ¿verdad? Esa hermana, cuando le hablan, ella puede entender qué hay en la vida de esas personas. Él le llamó y le dijo, abuelita, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Y tú? No, pues ahí todo bien. Y no me mientas, es que yo sé que tienes algo y me lo vas a decir. Y él andaba en una situación difícil.
Y rápidamente le dijo la hermana, no me mientas, dime qué te está pasando, porque yo sé qué te pasa. O sea, ella tiene la presencia del Espíritu Santo, tiene ese discernimiento. Amén, pero Dios no le ha dado dones. O sea, tiene otros dones, pero no lo que ella quería, Dios no se lo va a dar. Entonces uno debe presentarse al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Y dame lo que tú quieras. Y el Señor le va a repartir, dice, a cada uno como Él quiere. A mí la música, hermanos, me encanta, pero yo no soy músico. Yo por más que lucho, la música a mí no se me da. Porque no es ese don para mí. Hay otros que fácil se les da ese don y yo me gozo cuando otros tocan y yo entiendo un poco y sé también cuando alguien se equivoca, pero veo cuando alguien está y va bonito. Eso me llena a mí de gozo. Amén, de saber que alguien más tiene ese don, pero yo entiendo y no envidio a aquel que tiene ese don. Le doy gloria a Dios porque alguien lo puede hacer, porque yo no lo puedo hacer. Pero hay otros dones que el Señor a mí me ha dado y ahí yo me gozo en el Señor por eso. Amén. Yo le digo, Señor, ayúdame. Si tú quieres, pues dame eso en mi corazón que yo pueda sentir, que yo pueda aprender, que yo pueda saber. Pero si el Señor no quiere, que se lo dé al que Él quiera. Amén. Pero siempre nos vamos a deleitar porque estamos sirviendo al mismo Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y para la gloria del Señor, porque es a Él que nosotros le debemos dar la gloria todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos amados, el mensaje de esta hora es que no nos descuidemos. Van a venir ofertas, hermanos, del mundo. Van a venir cosas, hermanos, el mismo enemigo también puede ponernos, hermanos, cosas fáciles de obtener, pero nosotros no debemos de ceder, y más nuestra carne. Porque a veces, ¿verdad? Todos se lo echamos al diablo y la culpa es del diablo. El pobre diablo tal vez nada está haciendo ahí. Somos nosotros. Dice la Biblia que nadie diga que es tentado por Dios o de otros, sino que de nuestra propia concupiscencia. Dice es que nosotros mismos provocamos la tentación. O ahí viene, hermanos, a nuestro cuerpo, es a nuestra carne. Pero yo les animo, hermanos amados, que sigamos hacia adelante. Hay repartimiento de dones para cada uno. Dios nos ha dado un don. Usted sabe cuál es el don que Dios le ha dado. Avívelo. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Aviva el don que hay en ti. Dios le ha puesto un don a cada uno de nosotros. O está ahí escondido. Hay que sacarlo. Y darle gloria a Dios a través de eso. Y sobre todo, hermanos, no descuidemos nuestra salvación. Es lo más preciado que podemos tener. Así que Dios les bendiga. Sigamos siempre hacia adelante, no desmayemos por nada, hermanos. Es el momento para unirnos y decir al Señor, heme aquí estamos. Y seguir llevando la palabra de Dios, porque ahorita el mundo necesita mucho la palabra de nuestro Señor. Nosotros ya lo tenemos, estamos confiando en Él, que el Señor hará según su voluntad, pero hay muchos que no gozan de este mismo don. Así que Dios les bendiga, hermanos, que nos despida y pues a nuestros hermanos y amigos, ¿verdad? Que nos ven, les animamos a seguir hacia adelante y pues a sintonizarnos, que siempre vamos a seguir llevando la palabra de Dios a sus vidas. Amén. Dios, gracias al Señor, hermanos, por la hermosa palabra que hemos escuchado y ha sido de bendición para nuestra vida saber más de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedirnos, gracias al Señor por este hermoso culto que ya tuvimos y que el Señor nos ayude. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Señor amado, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad, por este hermoso culto, Señor, por habernos hablado, Señor, a través de tu palabra, Señor. Es una bendición saber más, Señor, de ti, porque tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Estamos en este mundo, Señor, y debemos, Señor, cuidarnos. Tu palabra dice que debemos cuidarnos para no deslizarnos. Es muy peligroso, Señor, perder lo que tú nos has dado, Señor. Es más, dice tu palabra que no dejemos que nuestra corona se pierda, dice tu palabra, Señor, que otro la gane, que otro la quite, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, para guardarlo, Señor, en nuestro corazón, guardar tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús.
Creemos que tú nos guardarás, Señor, en completa paz, Señor, aquel cuyo pensamiento que en ti persevera. Oh Dios mío, te pedimos por mi familia, Señor. Pedimos por los que estamos aquí, los que estuvimos en este culto, Señor. Lo seguiremos haciendo, Señor, porque esto es nuestra victoria, Señor. Estará más, Señor Jesús, adelante, Dios eterno. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Despídanos, Señor, en paz, Señor, en esta hermosa hora, Señor Jesús. Gracias porque estamos en este hogar. De esta manera, Señor, hemos adorado, hemos glorificado tu nombre, Señor, y así recibas todo, Señor. Muchas gracias, Padre. Aleluya, Señor. Amén. Dios nos bendiga a todos. Gloria a Dios.